noches. Antes que nada, quiero agradecer a las entidades organizadoras que son los responsables de que nosotros estemos aquí hoy. Movimiento de Católicos Solidaridad, la Corporación Pensamiento Siglo XXI, Zona Libre de Aborto, Únete por Colombia y Custodiando Vidas de Bucaramanga. Así que muchas gracias por todo el esfuerzo que han hecho. Hemos tenido hoy una jornada espectacular. Empezamos bien temprano dando una conferencia en la Universidad Autónoma. Seguimos con medios de prensa. Después fuimos a la Universidad Santo Tomás. Y ahora estamos dando la última charla en esta ciudad. Aquí, después parte de nuestro avión, nos vamos a Bogotá y mañana tenemos otra jornada muy intensa ya. Acá hemos tenido entonces 3 conferencias y varios medios de prensa a lo largo de todo el día. Estamos bastante cansados, pero vamos a intentar que la charla salga lo mejor posible. Nosotros hemos escrito hace 2 años ya un libro que se titula El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Su subtítulo es Ideología de Género o Subversión Cultural. Desde hace 2 años que salió este libro, desde hace 2 años que no paramos de viajar por toda América Latina, incluyendo los Estados Unidos. Vivimos actualmente más fuera de nuestras ciudades que dentro de ellas. Estamos más en hoteles que en nuestras propias casas, porque el éxito del libro fue algo que realmente no lo esperábamos. Y fue un libro que trascendió no tanto por lo que su título sugiere, sino por lo que está escrito en su subtítulo. Es una paradoja, porque lo principal en un libro es el título, no el subtítulo. Por eso el prefijo sub, justamente. Y lo cierto es que este libro pasó al conocimiento público como el libro que desenmascaraba o que atacaba la ideología de género. Pero la tesis nuestra es más amplia, por eso aprovechamos siempre las conferencias para explicarla mejor y para que ustedes, quienes quieran adquirir después el libro y leerlo, ya tengan una base para poder comprender qué trata de enseñar o comunicar el libro en su tesis medular. Se llama el libro negro de la nueva izquierda, no se llama el libro negro de la ideología de género. Esto es importante, porque nosotros entendemos que la ideología de género no es una ideología autónoma, es una ideología que depende de un proyecto político bien específico, que es el que nosotros llamamos nueva izquierda. Con Nicolás siempre hemos estado preocupados por el hecho de que la izquierda tuviese esa enorme capacidad de reconversión. La izquierda, por ejemplo, cometió el genocidio más importante, más aterrador del siglo XX. Se contabilizan más de 100 millones de muertos en manos de las izquierdas en el siglo XX. Y sin embargo, los izquierdistas hoy son los que se embanderan con los derechos humanos, la defensa de las minorías, la moral, la justicia, etc. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Por qué tiene esta capacidad de reciclaje? Bueno, es lo que el libro trata de explicar. Y para explicar qué es la nueva izquierda necesitamos entender cuáles fueron las crisis de la vieja izquierda que la llevaron a procesos de reconfiguración interna. Lo voy a hacer lo más escueto posible, después va a haber un espacio para el feedback, ustedes van a poder hacer preguntas o críticas. Si alguna duda queda, la pueden ir teniendo memorizada o anotada para hacerla. Pero voy a tratar de pasar esta parte lo más rápido posible. La izquierda en Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial, vive una crisis fulminante. ¿Cuál es esa crisis? Que el capitalismo había empezado a incluir en el sistema económico cada vez en mayor medida a los sectores trabajadores, a los sectores obreros. La predicción de Marx de la revolución socialista inexorable dependía de una ley. ¿Cuál era esa ley? Que los obreros en el capitalismo iban a vivir cada vez peor. Sucedió que después de la Segunda Guerra Mundial, los países de la OCDE empezaron a vivir cada vez mejor. Entonces el problema, muy bien resumido por los teóricos de aquella época, como Herbert Marcuse, fue cómo destruir una sociedad que funcionaba bien. Herbert Marcuse, el padre de la New Left, de la nueva izquierda de los Estados Unidos, y padre del mayo francés del 68, escribió explícitamente en El hombre unidimensional y en un ensayo sobre la liberación: el problema de nuestros tiempos es cómo destruir una sociedad que funciona bien. Marx nos llamó a destruir una sociedad que funcionaba mal. Ahora, ¿cómo hacemos?
Podemos seguir llamando a un obrero que ya no está tan preocupado por emanciparse de sus cadenas, sino más bien preocupado por cambiar su automóvil. Podemos prometerle un paraíso al obrero en los Estados Unidos cuando tiene para ver cómo vive el obrero en la Unión Soviética, que vive mucho peor que él. Para eso va a combatir en estos países puntuales. No, esta causa estaba perdida para la izquierda. Y es ahí cuando dicen, tenemos que modificar los paradigmas de acción y tenemos que dejar de lado la esperanza de que en estos países del capitalismo avanzado, los de la OCDE, vayan a tener alguna vez una guerra de guerrillas como las que efectivamente tuvimos en América Latina, y ustedes son uno de los casos más paradigmáticos aquí en Colombia. Y si no hay una guerra armada, entonces ¿qué tipo de guerra va a ser? Bueno, una guerra cultural. Una guerra que ya no solamente ataque, o que ya no ataque prácticamente los cimientos económicos de un sistema, sino que ataque la cultura que sostiene también en gran medida a ese sistema. Y para atacar la cultura no hace falta armar una guerra de guerrillas. ¿Qué hace falta para atacar la cultura? Hace falta inundar las cátedras, monopolizar las universidades, especialmente las facultades de antropología, de sociología, de filosofía, de ciencias políticas, de abogacía, de psicología, de historia, etcétera, etcétera. Las humanidades, las que fijan el tono cultural de una sociedad. Inundar los medios de comunicación con un discurso único, que es lo que estamos viviendo hoy. Bajar currículas escolares bien específicas para consumar la revolución cultural en las mentes más pequeñas y por ende las mentes más débiles. Entonces hay todo un cambio de casi de 180 grados que le da vida a una nueva izquierda que se caracteriza por prescindir del sujeto histórico de la vieja izquierda, que era la clase obrera. Ya no se apela a una revolución de tipo proletaria. Esto de que los proletarios del mundo unidos ya no existe más. Hoy parece ser transgéneros del mundo, feministas del mundo unidos. ¿Por qué? Porque para atacar un sistema cultural podemos tener una pluralidad de sujetos políticos y culturales de otro tipo, que no se definen por su posición económica. El obrero se define por su posición económica. Es obrero en la medida en que trabaja, en la teoría marxista, en la medida en que trabaja con medios de producción que no le son propios. Ahora bien, la transexualidad, la homosexualidad, todas las cuestiones que hacen a la ideología de género no se definen por una posición económica, sino cultural y psicológica. Entonces, empiezan a aglutinar ese tipo de discursos y crean nuevas instancias de conflicto, porque en la política del conflicto se saca la tajada. Y la izquierda no puede vivir allí donde el conflicto no es lo que impera. ¿Por qué razón? Porque la izquierda es un paradigma de conflicto. Cuando uno va a visitar la tumba de Carlos Marx en Londres, no en Rusia, en Londres, va a encontrar en su lápida una de sus más famosas tesis, que dice así: lo que hasta el momento los filósofos hicieron fue explicar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Es decir, la izquierda es un paradigma de transformación. Pero en una sociedad que funciona bien, pienso en Marcuse, ¿para qué querés una transformación? El conflicto es el que te lleva a querer una transformación porque la situación no es buena bajo tus ojos. Entonces querés la transformación. Donde la gente no quiere una transformación, la izquierda no tiene nada para decir ni para hacer. Es por eso que necesitaron construirse nuevos tipos de conflictos, entre ellos la ideología de género. Ese es el núcleo político, esos son los fundamentos políticos e históricos de la ideología de género. No es una coincidencia que todos sus pensadores vengan de estos paradigmas político-ideológicos. Dicho esto, pasemos de lleno entonces, ya que más o menos entendemos cuál es el fondo político de la cuestión, que ya también Nicolás va a hacer muchos comentarios y reflexiones sobre el asunto. Pasemos a qué es la ideología de género. Porque muchas veces hablamos sobre ideología de género y es un concepto que está muy en boga, pero no lo sabemos definir. Es decir, sabemos que tiene que ver con los LGTB, que tiene que ver con el feminismo, que tiene que ver con el aborto, pero no sabemos definirlos bien. Muy bien, la ideología de género tiene, analíticamente hablando, dos grandes ramas, ¿sí? Dos grandes ramas por lo menos. Una es el feminismo radical y otra es el lobby LGTB, que obviamente se confunden muchas veces, forman parte de lo mismo, pero analíticamente hablando puede ser interesante partir los dos a la cuestión, y eso es lo que hemos hecho en el libro. Yo me ocupé del feminismo radical
Nicolás se ocupó de la cuestión LGTB. Así que ahora voy a hablar un poco de lo primero, que fue mi tema. Miren, feminismos ha habido varios. En la academia se sintetiza el movimiento feminista por lo menos en 3 olas, es decir, 3 manifestaciones históricas de la lucha feminista. Una primera ola que aparece hace 3 siglos en el marco de las revoluciones liberales, en los Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. Es un feminismo liberal, es un feminismo que pide igualdad ante la ley. Movimientos de mujeres que no se dicen, ojo con esto, no se dicen a sí mismos feministas. Ellas se llaman sufragistas. ¿Por qué razón? Porque estaban pidiendo por el sufragio universal, que contemplara también a la mujer. Están pidiendo, por ejemplo, que la mujer pudiera ir a las universidades, que la mujer pudiera heredar y ese tipo de cosas. Es un feminismo de igualdad ante la ley. Después vendrá un feminismo marxistoide, digamos, inspirado en las tesis del socio intelectual de Marx, que se llamó Federico Engels. En el año 1884 escribe un libro que se llama El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, donde dice lo siguiente. Fíjense, retengan el año 1884. Él ahí ya escribe lo siguiente, lo cito: en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. El paradigma marxista decía que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y que la lucha de clases moderna, en la época industrial, es entre el obrero y el burgués. Decir que en la familia la mujer es el obrero y el hombre es el burgués, es decir, que hay una relación de explotación entre los sexos. Eso fundamenta al feminismo de hoy en gran medida. La idea de que hay un sistema de opresión contra la mujer que han llamado ahora el patriarcado. El patriarcado, que no es que lo han llamado ahora, también estaba llamado de esta forma en este mismo libro. Pero digo, tiene una moda impresionante hoy en día hablar del patriarcado y lo escuchamos a diario en todos lados. Y se genera una guerra de sexos. Es decir, si sos mujer necesariamente sos oprimida y si sos hombre sos el opresor, sos el malo de la historia. Se configura esto de blanco y negro, a partir de lo cual irrumpe el conflicto que es funcional a estos grupos políticos. Pero el feminismo que estamos viviendo hoy supera esto. Porque en la frase de en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado, todavía se está hablando de hombre y de mujer como categoría binaria. Es decir, hay 2 sexos, no hay 120 géneros, no hay géneros. Hay sexo, hombre y mujer. Ahí, en ese feminismo. Pero la tercera ola del feminismo, que es la que estamos viviendo predominantemente hoy, y que aparece a nuestro juicio, según nuestra tesis, en un libro de una francesa que se llamó Simone de Beauvoir, por una frase que hoy la reivindican políticos como por ejemplo el señor Humberto de la Calle, cuando dijo: no se nace hombre, llega uno a serlo, llega uno a serlo. ¿Qué dijo Simone de Beauvoir? Dijo: no se nace mujer, llega una a serlo. ¿Qué significa esa frase? Esa frase puede sonar poética, pero filosóficamente es sumamente potente. Porque no se nace mujer, llega uno a serlo, significa que la sexualidad no interesa en términos naturales, en términos de lo que el cuerpo natural es. Interesa en cómo nos hacen ser, porque llega uno a serlo, pero no llega voluntariamente a ser el segundo sexo, que es el nombre del libro. No llega voluntariamente a ser el segundo sexo. Es el segundo sexo por un sistema de opresión que lo obliga a ser. Esta tesis se va a exacerbar todavía más y van a seguir otras pensadoras de todas estas líneas, como Monique Wittig, que en los 80, ya también francesa, filósofa, etc., escribe que directamente la mujer no existe. Ella dice: la mujer no existe. Es decir, o sea, no solamente que la mujer no nace, sino que se hace, sino que la mujer como concepto natural en verdad no existe. Y yo les pregunto, pensemos políticamente, ¿cuál es el interés que una intelectual feminista, teórica e importante del feminismo puede tener en anular, en decretar la inexistencia de la mujer, que es la base social del feminismo, es el sujeto del feminismo? Y ustedes pueden pensar, esto que hizo es una locura, pero en verdad es de una inteligencia atroz, digamos, porque al decir que la mujer no existe, significa que cualquiera puede pasar a ser una mujer. Y si cualquiera pasa a ser una mujer, podemos ver, como lo vamos a ver en algunos días, el 8 de marzo,
en la marcha del Día Internacional de la Mujer las columnas de quién, de los transgéneros, de los transexuales, los travestis, etc. Porque ellos también son mujeres en nuestra sociedad del género. ¿Por qué? Porque basta, ¿qué cosa? La autopercepción. La realidad ya no es objetiva, sino que la realidad se construye a partir de la autopercepción. Y esto se va a radicalizar todavía más en los 90. En los 90, la vedette de la ideología de género del mundo actual es una filósofa que se llama Judith Butler. Judith Butler, de California. El libro más importante de ella es El género en disputa, que salió en el año 1990. Y ella allá tiene una tesis en ese libro que se puede resumir a los efectos de esta conferencia como sigue. Ella dice así, textualmente: en verdad el sexo siempre fue género. Claro, hoy hablamos sobre sexo, sobre género, parece que estamos hablando de lo mismo. Pero hasta ese momento nos habían dicho que la sexualidad se resumía en dos grandes categorías, en dos grandes esferas autónomas. Por un lado el sexo, que era lo biológico de nuestra sexualidad, y por el otro lado el género, que era lo cultural de nuestra sexualidad, lo que habíamos aprendido por nuestra vivencia social. Eso era el género. Ahora bien, ahí ya había ideología, y esto es importante. Es decir, no crea la ideología de Judith Butler, la exacerba. Pero ya había ideología ahí en la medida en que nadie planteaba que entre el sexo y el género existían relaciones de necesidad e interdependencia. Muchas veces lo que se llamaba género tenía su explicación en cuestiones como las neurociencias, por ejemplo. Les pongo un caso que es muy interesante. Si hoy le preguntamos a cualquiera, ¿vos pensás que el gusto de los niños por los autitos y el gusto de las niñas por las muñecas es una prescripción cultural? Es decir, ¿es una imposición social? ¿Es parte del género? ¿O vos pensás que es parte del sexo? Bueno, la mayoría, yo les aseguro, el 100% en una facultad de humanidades, te va a decir es una imposición social, es un constructo de la cultura. Ahora bien, científicos de verdad, como Alexander y Heinz, en el año 2002, plantearon un experimento muy interesante. Ellos tomaron a bebés menores de 9 meses que todavía no tenían cultura, porque no tenían lenguaje, no habían absorbido ninguna cultura, y al frente de ellos les fueron poniendo autitos y muñecas. Y con el movimiento ocular se daban cuenta dónde estaba posado mayormente el interés. Y dieron con que a los nenes les gustaban más o por lo menos les llamaban más la atención los autitos, y a las nenas más las muñecas. Esto es un ejemplo rudimentario, pero real, propio de las neurociencias, de cómo muchas cosas que hemos aceptado que son culturales, en verdad muchas veces se explican por otro tipo de ciencias, como en este caso las neurociencias. Decir que el sexo siempre fue género, que es lo que hoy acontece, que es lo que hoy se nos obliga a pensar, es decir, que la sexualidad es pura cultura. Ya no importa más nuestra conformación natural, nuestro cuerpo humano, a la hora de hablar de sexualidad. Lo único que importa es cómo la cultura nos hizo ser sexualmente, y la pastillita de la liberación que la ideología de género ofrece es ¿qué cosa? La autopercepción. Yo me puedo liberar de las cadenas de esta sociedad heteropatriarcal, heteronormativa, falocéntrica, que me obligó a tener barba, a tener bigotes, a usar el pelo corto y usar camisa, pantalón y zapatos, autopercibiéndome como lo que yo quiero ser, o como lo que yo pienso ser. Entonces yo les puedo asegurar hoy a ustedes que en verdad están hablando con una mujer, y hasta ahí no habría ningún problema, porque locos han existido siempre. Es decir, locos han existido y van a existir siempre. El problema es cuando mi fantasía pasa a condicionar la forma de pensar, de hablar y de actuar de ustedes. Porque la ideología de género no es un ofrecimiento, no es un enfoque que se nos presenta en calidad de aceptación voluntaria. La ideología de género es una imposición que se decidió sin consultarle absolutamente a nadie. Y si no, miren el acuerdo de las FARC que ustedes han tenido, donde aparece 111 veces la palabra género, 111 veces. Uno dice, ¿qué hace la palabra género 111 veces en un documento que se supone que es para culminar, para darle fin a un conflicto bélico, y que como el referéndum le dijo que no, se impuso igual por otra instancia? O sea, no nos han consultado, ni siquiera se debatió sobre el tema del género. Se impuso coactivamente y antidemocráticamente. Entonces es un peligro. ¿Qué es la ideología de género? Entonces, ya con los elementos que he ido arrojando,
podemos conceptualizar. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican simplemente por la cultura. ¿Por qué digo que es anticientífico? Pues porque obvian aquellas ciencias que son las que mayor conocimiento riguroso y cierto y certero, digamos, nos han dado sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad. Obvian la anatomía, la fisiología, obvian la neurología, obvian cuestiones que ya se saben desde hace rato. ¿En nombre de qué? Del progreso. Es decir, hoy podemos saber que ni siquiera los cerebros humanos entre los sexos son iguales. Mi cerebro no es igual que el tuyo. Por ejemplo, tu cerebro, sabemos gracias a la neurociencia, tu cerebro está mucho mejor interconectado entre sus hemisferios. Tu cerebro es tan distinto que el mío que las mujeres tienen menos probabilidades de tener ciertas enfermedades como la esquizofrenia, por ejemplo. Es decir, si ni siquiera nuestro cerebro, la zona callosa tuya, está mucho más desarrollada, por ejemplo, que la mía. O sea, si incluso a nivel cerebral somos tan distintos y a nivel genético somos tan distintos también porque tenemos a nuestro alcance el experimento genético más importante de la historia humana, que fue el genoma humano, que mapeó básicamente los genes del ser humano, y después un experimento posterior encontró que sobre 21.000 genes, 6.500 genes operaban distintos en hombres y mujeres. ¿Por qué habríamos de ser lo mismo? 1/3 de nuestros genes operan de manera distinta según los sexos. Nuestro cerebro está, aparte, afectado hormonalmente desde que estamos intrauterinamente hablando. Acá hay un médico, seguramente puede conocer esto mucho mejor que yo. Cuando hay médicos me siento mal hablando sobre estos temas, porque obviamente no son míos, pero tuve que meterme con estos temas porque tenía que explicar cosas obvias. O sea, tenía que explicar que hombres y mujeres no somos los mismos. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado ahora de que somos exactamente lo mismo gracias a la ideología de género. Entonces es anticientífico porque deja de lado aquellas ciencias que nos han permitido tener un conocimiento tal de nuestro cuerpo humano que le llegamos a deber a esas ciencias las expectativas de vida que hoy tenemos. Cuando alguien tiene un problema de próstata, por ejemplo, un militante del género, el señor Humberto Lacalle, por ejemplo, tendrá sus problemas de próstata. Yo dudo que el tipo vaya a leer los manuales de Judith Butler a ver cómo está funcionando su sexualidad. Yo supongo que irá a un urólogo, o sea, alguien que ha estudiado el tema en términos serios, ¿no? Y esto es un peligro para la libertad, y acá es el tema político más importante. Es un peligro para la libertad que está disfrazado de liberación. Fíjense algunos casos. Cómo restringen en primer término nuestra forma de hablar. Cómo hay palabras que ahora la política en ciertos países, sobre todo en aquellos países donde la ideología de género se impuso de hace mucho más tiempo. Acá en Colombia está llegando recién ahora, por eso es bueno dar estas charlas ahora. Pero hay países donde se impuso hace mucho más tiempo y es bueno también mirarlos porque si no resistimos, hacia eso nos conducimos. Fíjense, en Gran Bretaña, comentaba hoy en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, que hubo un caso muy interesante. Llegó una mujer transgénero, es decir, una chica que se autopercibe como un hombre, llegó a una clínica. Llegó embarazada. Y lo mismo que dije hoy, o sea, hasta ahí es un problema suyo. Digo, locos han habido siempre. Es decir, no es un problema mío que ella se autoperciba como aquello que no es. Es un problema suyo. Pero ¿cuándo pasa a ser un problema de la comunidad en general? Un problema político. Cuando los médicos le dicen, felicitaciones señora, usted va a ser madre, y ella se ofende terriblemente, como madre, como señora, si yo soy un hombre, y esa ofensa desencadena una movilización política del lobby LGTB que culmina en un manual de lenguaje médico auspiciado por el Estado británico que le prohíbe a los médicos británicos hoy decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Son palabras que están fuera, digamos, del léxico médico hoy, o que se pretenden que estén fuera del léxico médico hoy en ese país. En Francia, la palabra mademoiselle también fue prohibida. ¿Qué significa mademoiselle? Significa señorita. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema con señorita? Bueno, que no existe señorito.
y entonces hay una discriminación basada en el género, con un agravante, que es que señorita tiene una intención de micromachismo porque devela el estado civil de la mujer. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, tengo que prohibirlo. En Canadá, tratar a alguien en disonancia con su identidad de género hoy tiene una pena de hasta 6 meses de cárcel. Si Nicolás se autopercibe como una mujer y nos asegura que él se llama Nicole o Nicolasa, no sé, y yo lo sigo tratando de Nicolás o lo trato de él en vez de ella y estuviésemos nosotros en Canadá, ella podría judicializar. ¿Por qué? Por crimen de odio, porque le ofendí en su identidad de género. Y hoy en día en Canadá tienen también hasta 6 meses de pena de cárcel aquellos que digan públicamente que la homosexualidad es un pecado. Yo no soy teólogo, no es ese mi objeto de estudio, pero mi objeto de estudio es la política. Entonces, ¿cuál es mi reflexión política sobre esto? Es, independientemente de nuestras creencias religiosas, el Occidente ha conquistado libertades fundamentales desde hace siglos que hoy están siendo puestas en jaque mate por la ideología de género. La libertad de conciencia, de opinión, de expresión, como que ahora nadie puede verbalizar una creencia religiosa como que la homosexualidad es un pecado, so pena de ir a la cárcel. ¿Cómo constriñe eso el sermón de un cura? ¿Cómo constriñe eso incluso la posibilidad de leer ciertos pasajes bíblicos? Fíjense, ¿y todo esto en nombre de qué? Del progresismo y de la libertad. Hay algo muy interesante que también se está dando en otros países, que es poner al derecho, poner a la ley, no para prevenir y solucionar conflictos, que ese es el espíritu de la ley, sino para generar esos conflictos. Es decir, ¿por qué tenemos órdenes jurídicos? Bueno, porque sabemos que vivir en sociedad a veces tiene conflictos que los tenemos que evitar y penalizar. Pero la ideología de género muchas veces pone a la ley en función de crear nuevos conflictos. En Suecia, el partido de izquierda está pidiendo ahora una ley que obligue a los hombres a orinar de sentados. Por lo que es lo mismo que le prohíba a los hombres orinar de pie. Bueno, se ve que quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete, entonces quieren una ley de este tipo. Comentábamos hoy con alumnos de abogacía en la Universidad Santo Tomás que esa ley, por naturaleza, es ineficaz, no se puede aplicar. Es decir, ¿cómo aplicamos una ley de ese tipo? Poniendo camaritas en nuestros inodoros, o poniendo un policía dentro de nuestro baño que esté mirando las 24 horas a ver cómo lo hacemos, porque si no, ¿cómo sabemos si el chico o el señor lo hizo de pie o lo hizo sentado? Entonces, ¿cuál es el objetivo de una legislación así? Introducir en la sociedad la conciencia de que los sexos estamos tan enemistados que incluso esa enemistad se manifiesta a la hora de ir al baño. Es una enemistad total en todos los órdenes de la vida cotidiana. Hombres y mujeres hemos dejado de ser complementarios para ser enemigos. Fíjense, en el País Vasco pasa algo bastante similar. Se ha pedido la prohibición del fútbol en los colegios. ¿Sobre pretexto de qué? Bueno, dicen que el fútbol territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Fíjense la frase, siempre usan estas pomposidades, ¿no? Territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Claro, porque para explicar el absurdo y la imbecilidad muchas veces tienen que recurrirse a palabras sofisticadas para que el 90% de la gente no entienda lo que se le dice. Imagínense ustedes, un padre de familia yendo a una autoridad estatal del País Vasco diciéndole: oiga, ¿por qué prohibieron el fútbol en los colegios? A mi hijo le gustaba jugar en el equipo de fútbol escolar. No, señor, que el fútbol territorializa con criterios de género el espacio recreativo. El tipo recibe un sopapo lingüístico que lo deja knockout, se vuelve encima con la autoestima baja a su casa y dirá: dijo algo tan incomprensible para mí que tiene que haber sido, ¿qué cosa? Muy científico. Porque la ciencia muchas veces, o mejor dicho, la ideología se disfraza de ciencia utilizando palabritas sofisticadas para que el grueso de la gente las acepte como verdades porque no las entiende. El fútbol no territorializa nada. O sea, en Occidente la mujer puede jugar al fútbol, ¿o no? O sea, no hay ligas femeninas en Colombia o en Argentina. No puede jugar una mujer si quiere en un equipo de fútbol femenino. No jugamos muchas veces cuando somos chicos, sobre todo al fútbol mixto. No hubo nunca un conflicto por el fútbol y ahora resulta que en algunos países los hay. Entonces fíjense, la legislación al servicio no de la resolución de conflictos, sino de la germinación de ellos. Hace poquito, en
en Madrid salió un autobús naranja, no sé si lo vieron, de una fundación que se llama Hazte Oír. El autobús tenía una inscripción que decía así: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Es decir, una afirmación que cualquier médico, cualquier biólogo no duraría ni un segundo en afirmar que es cierta. Pero eso fue para los lobbies LGTB y los ideólogos del género de España una provocación, un crimen de odio. Claro, pues odian los hechos, odian la realidad. Y entonces odian a aquellos que dicen o hablan sobre la realidad. Entonces, ¿qué pasó? El Estado, un fiscal del Estado español, salió y le retiró la libertad de circular, lo cual equivale a reventar la libertad de expresar. ¿Por qué? Porque esa circulación implicaba una expresión, que era el mensaje que se tenía. Fíjense cómo las libertades entonces son minadas. ¿En nombre de qué? De la liberación. Y ahí está el gran engaño. Porque muchos están pensando, esto es una corriente muy moderna, muy propia de nuestros tiempos, es un progreso, más libertad. No, más libertad nada. ¿Qué pasó en los Estados Unidos, por ejemplo, con una pastelera en Oregon y otra en Colorado, hace un par de años? No son de la misma firma, pero son dos pasteleras que tuvieron un caso muy similar. Bueno, llegó una pareja de homosexuales a pedir una boda, una torta, ¿cómo dicen acá? Un pastel para su boda homosexual. Y los dueños, como eran cristianos, dijeron: por razones de fe, lamentamos no poder comerciar con ustedes. ¿Cómo se llama eso? Libertad de comercio. ¿Cuántos siglos tiene la conquista de la libertad de comercio? Varios siglos en Occidente. Y sin embargo, el lobby se movilizó porque no aceptó. O sea, no había un monopolio de las tortas o de los pasteles. Era tan fácil como cruzarse de la esquina, ir a otra pastelería y comerciar con otro tipo de pastelería. Y ya estaba. No había más conflicto. O sea, yo haría eso, por lo menos. Pero no, acá el lobby tuvo la excusa espectacular, se movilizó. Y en Colorado el Estado redujo a la servidumbre al pastelero, lo obligó a hacer el pastel. Y en Oregon le fue peor todavía, porque le pusieron una multa de $130.000 y lo fundieron, básicamente. Entonces, fíjense ustedes cuando la tiranía se disfraza de libertad, es lo más peligroso que nos puede pasar, que es precisamente eso. Hay un tema todavía más, versiones que hablan de la ideología de género: pedofilia, incesto, necrofilia, zoofilia, etcétera, etcétera. Y ustedes podrán pensar, esto es una exageración. ¿Qué tiene que ver la militancia LGTB, la ideología de género, con la pedofilia? Bueno, tiene que ver porque en la lógica de la ideología de género está la posibilidad de reivindicar toda práctica sexual. ¿Por qué razón? Porque si la sexualidad deja de ser naturaleza y pasa a ser cultura, significa que la sexualidad es una cuestión arbitraria, es una construcción histórica, no natural. Y si es historia y no naturaleza, si es cultura y no naturaleza, entonces estamos frente a una creación humana que puede haber sido así o puede haber sido de otra forma. Y si yo puedo autopercibirme hoy en día como una mujer y obligarlos a ustedes a ser partícipes de mis fantasías y en muchos casos financistas de mis tratamientos médicos, porque muchos países de la región ya financian los tratamientos de hormonas e incluso las amputaciones de genitales. Si yo puedo hacer todo eso, ¿por qué entonces yo no podría afirmarles a ustedes que además de ser una mujer, soy una mujer de 5 años encerrada en este cuerpo? Y ustedes podrán pensar, esto es otra exageración. Bueno, ya pasó. En Canadá ya existe un caso de un tipo de 56 años que dice ser una niñita de 5 años encerrada en un cuerpo, etc. Y esto en otra época hubiésemos visto esto por los medios de comunicación como un caso medio patológico, una curiosidad. Y hoy los medios de comunicación nos presentan como una liberación. Miren qué mundo tan diverso y plural que vivimos, que este señor en verdad es una niñita de 5 años que ha sido además adoptada por una pareja y que además va al kindergarten. Entonces, insisto, cuando desarraigamos de su realidad natural la sexualidad, estamos dando validez al vale todo, valga la redundancia. Es decir, todo se permite, todo es cultural. Yo ponía hoy el ejemplo en la universidad: nuestros límites objetivos son la naturaleza. Lo que a mí me limita tirarme de un 10º piso es una ley llamada gravedad que va a hacer que me reviente contra el piso cuando caiga, por más paloma que me autoperciba. Pero ¿por qué pusimos, por ejemplo, hoy ponía este caso, ¿por qué los semáforos los hicimos rojo, amarillo y verde? Lo podríamos haber hecho azul,
azul, naranja y fucsia. ¿O no? Si es un código, es un simbolismo, es una convención social. Claro, si pudo ser de una forma, pudo haber sido de otra. Y la lógica es exactamente la misma. Si la sexualidad fue así, bueno, ahora tenemos la posibilidad de hacerla azul, naranja y fucsia. ¿Por qué? Porque no es cultura, porque no es naturaleza, es cultura, entonces vale todo. Entonces tenemos, a partir de estos casos, que están a la vista de todos ustedes, y los pueden buscar, como el de la NAMBLA. La NAMBLA es la organización pedófila de los Estados Unidos más importante. Tiene su página indexada en Google, o sea que la pueden encontrar googleándola. NAMBLA se escribe N-A-M-B-L-A, NAMBLA. Y van a ver sus notas que tratan de legitimar la pedofilia usando los argumentos de la ideología de género. Pueden ver movimientos feministas en Holanda firmando solicitadas en favor de grupos pedófilos. Pueden ver sexólogos en Holanda pidiendo que la producción de cine porno infantil sea producida por el Estado, sea financiada por el Estado. Pueden ver militantes feministas importantísimas de España como Lola Pérez, la pueden seguir por Twitter y ver lo que tuitea a favor de grupos pedófilos, donde ella misma tuitea en uno de sus maravillosos tweets: ¿qué tiene de malo querer tener una relación sexual con un bebé que además esté muerto? Eso tuitea una de las feministas radicales más renombradas hoy de España. Y es que el marco teórico del feminismo radical ha impulsado la pedofilia en sus propios textos. Y no voy a hablar de eso porque está todo en el libro. Pero hemos hecho un análisis de los libros más importantes y todos hablan directamente de la virtuosidad en una relación sexual entre niños y adultos. Entonces, estas puertas están completamente abiertas. Están abiertas. Fíjense, en Suecia ya se está pidiendo una ley para legalizar la necrofilia, es decir, las relaciones sexuales con cadáveres, y el incesto, las relaciones sexuales entre los familiares próximos. Y en Canadá se legalizó hace más o menos un año la zoofilia, es decir, las relaciones sexuales con los animales. Y claro, si ya tenemos 120 géneros, ¿por qué no podemos seguir sumando y sumando y sumando, no? Así que eso queda como una cuestión abierta. ¿A qué puede pasar? Tenemos las transespecies, gente que se autopercibe como animales, un gatito encerrado en el cuerpo de un hombre. Tenemos los transraciales, son hombres blancos, mujeres blancas que se asumen como negros, encerrados en un cuerpo blanco, en fin. Lo más preocupante de todo esto es que nuestra sociedad moralizó esas conductas, las aplaudió, nos llamó a aplaudirlas. No a mirarlas como lo que siempre fueron, que eran actos de locura. Bien, yo quiero cerrar con una metáfora última que me gusta mucho. Para sintetizar esta charla. Esta charla y lo que está pasando tiene que ver mucho con cómo se cocinan las ranas. Las ranas, como las langostas, se cocinan en agua hirviendo vivas. Uno echa la rana en el agua hirviendo viva. Pero quienes no saben bien cocinar las ranas, ¿qué hacen? Hierven primero el agua y mandan a la rana mete un salto, porque tiene piernas buenas para hacer eso, y es un enchastre. Ese enchastre fue la sangre derramada por la izquierda en el siglo XX, por la vieja izquierda. Y fue una guerra que además perdió, pero que regó de sangre nuestro continente particularmente y el mundo en general. Quienes sí saben cocinar las ranas, tienen muy claro que la rana se mete con el agua fría y que en todo caso el fuego es el que se va subiendo de temperatura. Y yo sospecho que en algún momento de la cocción, cuando el agua esté tibia, la ranita incluso hasta se sienta cómoda. Es placentero siempre tomar una ducha caliente, ¿no? Y eso muchas veces nos pasa a nuestros pueblos cuando nos ofrecen la ideología de género. Es placentero sentirse un hombre del siglo XXI, abierto a las novedades del género, plural, diverso y tolerante. Uno se siente bien consigo mismo porque responde a las exigencias de la sociedad del género. Y la ranita se debe sentir muy bien así también. Pero ya cuando el agua hierve, la situación cambia. Y muchas veces cuando el agua está hirviendo, la rana ya no puede dar el salto porque ya está hervida. Bueno, una mala noticia y una buena noticia. Primero la mala. Bueno, esto es la nueva izquierda justamente. La mala noticia, las ranas somos nosotros y ya estamos en el agua. Ustedes están en el agua puntualmente hablando desde los acuerdos de paz. Están en el agua y la temperatura empieza a subir cada vez más. Esa es la mala noticia. Y la buena noticia es que todavía no está hirviendo. En nuestros países, no en el mío yo considero que ya no se puede hacer prácticamente nada, porque esto viene ya desde hace décadas.
Pero en países como el de ustedes, como otros países donde hemos estado también, Perú, Costa Rica, Paraguay, México, son países donde se está reaccionando a tiempo y la rana todavía puede dar ese salto si se le enseña que esa agua tibia pronto va a estar hirviendo. Y para eso escribimos este libro. Muchas gracias. ¿Qué tiene que ver el Che Guevara con todo esto que estamos hablando? Claro, porque en realidad esto es lo que sintetiza la estética de las marchas de género y es lo que sintetiza en parte lo que es la nueva izquierda. Porque si ustedes ven las marchas LGBT, las marchas feministas, las marchas de género, las marchas Ni Una Menos, las marchas del orgullo gay, todas van, o todos van, en una mano con el banderín multicolor y con la remerita del Che Guevara. Fíjense cómo ha montado la izquierda, pero tiene una notable contradicción historiográfica, que es la siguiente. Cuando se produce la revolución en Cuba del año 59 y el dictador Fidel Castro toma el poder en la isla, el Che Guevara, que era su mano derecha, diseña un campo de concentración para castigo de homosexuales en la península de Guanacaviles. Allí, bajo el lema "El trabajo os hará hombres", a los homosexuales se los confinaba en extenuantes jornadas de trabajo forzado, de trabajo esclavo, que iban de un año y medio en la pretensión de recuperarlos a la virilidad y hacerlos hombres fecundos y de provecho para la revolución. Decía Fidel Castro, la revolución no necesita peluqueros. Y resulta que son estos mismos sectores, estos mismos partidos políticos que con esta misma simbología, cuando destrataban a las minorías sexuales y las criminalizaban con inusual crueldad, ahora van a las marchas clamando derechos, inclusión, diversidad, etc. Pero no era un asunto solamente de Guevara o del dictador Fidel Castro o del dictador Raúl Castro. Era un asunto inherente a la izquierda del siglo pasado. La homosexualidad en la Unión Soviética era castigada con pena de 5 años de trabajo forzado en los gulags, en la Siberia. Y es un delito que era el artículo 121 del Código Penal soviético, que no se derogó sino hasta 1993. O sea, hace muy poco. En el otro gran bloque comunista de la época, el bloque chino, la homosexualidad fue castigada hasta 1997 en el Código Penal, con penas bastante más complicadas. La primera era una pena de castración y en caso de reincidencia, porque el homosexual puede reincidir igual aunque sea castrado, con pena de ejecución sumaria, pena de muerte. Y resulta que los sectores maoístas, comunistas, castroguevaristas, ahora salen con el género. Hacen acuerdos de paz con la palabra género. En todo el mundo occidental, los que a los homosexuales criminalizaron, destrataron, encarcelaron y fusilaron, ahora los acompañan, los promueven, los ideologizan y les mandan con el banderín del Che Guevara a tirarle estiércol a la catedral. Los mismos sectores que cuando tuvieron el poder, ni en el Partido Comunista, ni en sus respectivas estructuras totalitarias, ni en sus respectivas nomenclaturas, jamás le dieron a la mujer ningún papel protagónico. Nunca una mujer del siglo XX, ni en Rusia, ni en China, ni en Cuba, tuvo un papel de destaque, sino un papel absolutamente menor, un papel de repartos. Esos mismos sectores ahora son los abanderados del feminismo, son los abanderados de los derechos de la mujer. Pero apenas 25 años después de sus respectivos fracasos bochornosos en todo el mundo, y gobernaron prácticamente un siglo entero. Miren, para nosotros hay una fecha que pone de manifiesto este punto de inflexión. ¿Cuál es nuestra tesis? Y perdón que sea repetitivo, porque ya Agustín mencionó muchas veces todo esto. Nuestra tesis es que la izquierda armada del siglo XX ahora se ha convertido en una izquierda desarmada, y si antes tenía balas, ahora combate con mentiras y con disfraces, siguiendo en más o en menos los mismos objetivos y las mismas pretensiones. Hubo pensadores que ya fueron diseñando esta nueva estrategia y la diseñaron durante el siglo XX, cuando no estaban convencidos del rumbo que iba tomando la Unión Soviética, etc. Iban pensando cómo vamos a proseguir después con nuestras intenciones revolucionarias.
Gran parte de esos pensadores, Agustín los mencionó muy apretadamente, en el libro eso está muy desarrollado, pero desde el punto de vista de la práctica política hay un año donde todo esto que fue pensado se empieza a poner en práctica y se visibiliza, se pone de manifiesto, se exterioriza. Y nosotros tomamos como punto de referencia el año 1992. Y fíjense la cantidad de expresiones de conflicto que aparecen en América Latina en 1992. Y vamos a ver por qué en 1992 y no antes o después. Bueno, en 1992 es un año clave. En 1992 la Unión Soviética deja de existir como tal. Nosotros habitualmente uno enseguida dice, el comunismo cayó en el año 89. No. En el 89 cayó en estas plataformas, esta estructura política con financiación, con militantes, con pensadores, con guerrilleros, con ONG de derechos humanos, etcétera, etcétera, generan una estructura de poder al comunismo que sirva, al comunismo internacional y particularmente hemisférico, que sirva para reemplazar la eventual caída de la Unión Soviética que iba a dejar a la isla huérfana. Ese delincuente que hoy está preso por corrupto se llama Ignacio Lula da Silva. Él fue el que fundó el Foro de San Pablo, después fue presidente de Brasil, ahora está preso. Ese mismo año, en Brasil, nace otra expresión de conflicto de la nueva izquierda, que la vamos a tratar en otro libro. Acá no teníamos tiempo, quisimos tratar y trabajar cada una de las caretas que tiene la izquierda, pero por la complejidad de la ideología de género no fue imposible. Pero la pretensión inicial, cuando quisimos escribir el libro, es tocar cada una de estas caretas. En el año 1992, en la ciudad de Río de Janeiro, se lleva adelante el primer Congreso Internacional de Ecología Popular. Y nace el ecologismo y el ambientalismo como una expresión militante y de conflicto en las Américas, cuando antes eso no existía. Y por supuesto apañada y apoyada por la izquierda. A una izquierda que mató 100 millones de personas en el siglo XX, le iban a preocupar las ballenas en extinción. Mataron 100 millones de seres humanos, le iba a preocupar la tala de árboles. Mataron 100 millones de personas, le iban a preocupar las tortugas de las Islas Galápagos, le importaba un pito. Necesitamos nuevas cosas que generen conflicto, porque ya no podemos convencer a la gente con nuestro discurso anterior, ni con nuestros símbolos anteriores. Inventan como expresión militante el ecologismo. ¿Cuándo nace en América Latina? En 1992. En 1992 nace otra expresión de conflicto. En Bolivia, un narcotraficante que se llama Evo Morales encabezó la primera marcha indigenista. La primera, en 1992. Antes no había en Bolivia marchas indigenistas. Y una marcha importante. Unió al oriente y al occidente en Bolivia, que se odian. Los unió y marcharon todos juntos para pedir ¿qué cosa en 1992? ¿Qué quieren pedir ahora que antes no pidieron? Ellos nos podían decir, no, estamos marchando porque como se cayó el comunismo necesitamos generar nueva estructura, nuevos recursos, nuevos reclutas y una nueva excusa para agitar el conflicto. No, decían, lo que pasa es que hace 500 años Cristóbal Colón vino a las Américas en 1492 y entonces queremos repudiar los 500 años de sometimiento que venimos padeciendo, de colonización cultural, católica, etcétera, 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 y que además el imperialismo cultural se quiere meter, no respeta nuestras tradiciones y se quiere meter con la Pachamama, se quiere meter con la madre tierra, es decir, con la tierra, es decir, con las plantaciones de coca. Evo Morales era cocalero, que él en este momento, siendo dictador de Bolivia, se encarga de custodiar con mucho celo, porque Bolivia es el segundo productor de Occidente de cocaína del mundo. Ustedes tienen el triste privilegio de ser los primeros, ¿no? Gracias a la liberación socialista. Bueno, en el caso de Bolivia era preservar la tierra de la DEA para que no se enoje la Pachamama, ¿no? Nace el indigenismo como nueva expresión de conflicto. ¿Qué año? 1992. En 1992 nace una tragedia también, que ustedes han vivido muy de cerca en calidad de país vecino, que fue el proyecto bolivariano. Y algunos me van a decir, bueno, no es tan así, porque el dictador Hugo Chávez asume el poder en enero del 99 en Venezuela. Es cierto, pero el proyecto nace en el 92, porque en el 92 Hugo Chávez intentó hacerle un golpe de Estado al presidente
venezolano, Carlos Andrés Pérez, en cuya intentona militar mataron 20 oficiales, quisieron matar al propio presidente Carlos Andrés Pérez, Hugo Chávez va preso, su cárcel le da fama y celebridad, lo financia el Foro de San Pablo, la izquierda internacional hace lobby para liberarlo, sale en el 94, en el 98 se consagra presidente, en el 99 asume y hoy es una tragedia hemisférica, una tragedia no solo que reventó a Venezuela, sino que influyó muy negativamente a lo largo y ancho de toda la región. También nació eso en el 92. Y en el 92, y ahora sí vamos al tema que más nos ocupa, nace como expresión política militante en las calles la ideología de género, porque en Buenos Aires, por primera vez en América Latina, en toda América Latina nunca se había llevado adelante una marcha del orgullo gay. Dos dirigentes socialistas, los hermanos Roberto y Carlos Jáuregui, encabezaron esta marcha en 1992 y a partir de ahí fueron las primeras expresiones a nivel continental de esto que hoy vemos, de estas marchas que hoy vemos constantemente en todos lados. Fueron encabezadas por dos hermanos socialistas, ambos eran homosexuales y ambos murieron de SIDA. En Occidente, ¿qué pasaba? En Occidente se dedicaban a celebrar y a festejar la caída del comunismo, como si hubiese sido una caída de la izquierda de carácter irreversible y definitiva, y no fuese sido la caída de la Unión Soviética un simple triunfo circunstancial para celebrar con la mesura del caso, y se quedó todo Occidente desatento a las cosas que estaban creciendo, que se estaban gestando y que estaban resucitando. Más aún, un pensador muy influyente de entonces, Francis Fukuyama, publicó un libro en 1992 que se llamó El fin de la historia y el último hombre, diciendo, bueno, es el fin de la historia, ya está. De ahora en adelante hay que celebrar este triunfo, disfrutar el nuevo sistema que ya se instala de manera definitiva para toda la humanidad. No fue así. Estamos viviendo una guerra cultural. Y no hay guerra cultural sin una guerra idiomática. Yo anoté acá algunas cosas interesantes que tienen que ver con 7 u 8 cositas que se hablan constantemente en la televisión, en el debate político, en el debate académico, en el debate televisivo, en la farándula, en la radio, en los diarios. Son palabras y frases que confunden a la opinión pública y nos alejan del debate que tenemos que dar, porque nos mienten desde antemano. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, ver a travestis, transgénero se le dice ahora en el lenguaje cool, ver a travestis que dicen, bueno, yo me voy a cambiar el sexo, o fulano se cambia el sexo, mengano se quiere cambiar el sexo? No se puede cambiar el sexo. Todos hablan del cambio del sexo como una posibilidad, como una alternativa, como si dependiese de una decisión, y absolutamente nadie, ni siquiera del mundo científico, dice, señor, el sexo no se puede cambiar. Si eso lo dice un médico por televisión, ese médico capaz que pierde su matrícula, o su cátedra, o padece un linchamiento mediático, o el colegio de médicos le eleva una sanción y un repudio, solamente por decir que la sexualidad no se puede cambiar. Y es cierto, uno no puede cambiar el sexo. Lo que puede hacer una persona, en el mejor de los casos, es disfrazarse de algo que no es. Por eso se llama disfraz. Pero eso no es un cambio de sexo. Y nosotros no estamos en desacuerdo con que la gente se disfrace. No tenemos nada contra el carnaval, que cada uno haga lo que quiera, pero que no cambien la noción de la realidad. Y peor aún, es el Estado el que financia esto que se llama cambio de sexo, que no es ni más ni menos que un disfraz, y encima el que institucionaliza tal ficción, cambiando el DNI y obligándolos a todos a aceptar esa ficción, esa insana fantasía que tiene una persona que pretende amputarse un órgano sano de su cuerpo, y encima se le atribuyen a esa persona derechos inherentes al disfraz institucionalizado que ahora tiene. Por ejemplo, si en Argentina yo me autopercibo como mujer, me corto los genitales y me disfrazo de mujer y por ende el Estado me reconoce como tal, yo me puedo jubilar 5 años antes, porque la mujer se jubila 5 años antes en Argentina. O sea, se le dan los derechos de su ficción personal. Acá no estamos en contra del disfraz, estamos en contra de la institucionalización del engaño, con todos los derechos distorsivos que de ello deriva. Y además, como hoy dijo Agustín, nadie puede contrariar ese engaño. Uno tiene que convalidarlo, tiene que sumarse a la comparsa. Yo no puedo decirle a una persona que se autopercibe de otro modo, no lo puedo llamar por su verdadera naturaleza. Yo me tengo que someter a su mentira. Y nosotros los que somos católicos tenemos
vedado mentir. Nos debemos primero a la verdad. Y la verdad que un señor disfrazado de mujer no es una mujer. Independientemente de que respetemos su disfraz y su fantasía. Pero nosotros tenemos que decir la verdad, y ese es su mandamiento. Después que se disfrace como quiera. Pero se está vedando nuestra libertad de expresión, nuestra libertad, y eso se está institucionalizando desde el Estado. Hay otra de las grandes mentiras que se imponen en los debates habituales, que es lo que hoy está de moda y prácticamente nadie se opone y avanza de una manera al parecer irreversible, es lo que se conoce como el matrimonio homosexual. Otra mentira, no existe el matrimonio homosexual. No existe matrimonio. ¿Cómo que no existe el matrimonio homosexual si se pueden casar acá, se pueden casar allá, se pueden casar en Argentina? Bueno, existe la ficción jurídica, existe la ficción política, así como existe la ficción jurídica de que un hombre se disfraza de mujer y el Estado le reconoce el nuevo nombre y el cambio de sexo y para el Estado mujer. Pero eso es una ficción. Eso no se corresponde con la realidad. De la misma manera, el matrimonio homosexual es una ficción, es un invento institucionalizado. ¿Por qué no existe el matrimonio homosexual? No existe el matrimonio homosexual porque, como su nombre lo indica, el matrimonio es la unión de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo, surge la potencialidad de la maternidad. De ahí viene la palabra matrimonio, viene de matriz. De mater, de matriz. La matriz es el útero materno. Entonces, es la unión de la cual, por las características del vínculo, surge la potencialidad de la maternidad. Obviamente, una unión entre personas del mismo sexo, eso es imposible, eso es inviable. Y si dos personas del mismo sexo quieren ir a vivir juntos, que lo hagan. Nadie está en desacuerdo con coartar las libertades individuales y mucho menos las libertades en el ámbito de la privacidad. Pero que ese tipo de vínculos, en desacuerdo con la naturaleza, que a ese tipo de vínculos se le otorgue un rango que esa naturaleza no tiene y un nombre inapropiado, eso forma parte de la ideología de género. Alguien me dijo el otro día, no, imposible, ¿cómo vos vas a aceptar? ¿Por qué el Estado no le va a otorgar a dos personas del mismo sexo el rango matrimonial? Eso sería un Estado homofóbico. Sería como que si el Estado, como si un ciego le pide al Estado el carnet de conducir y el Estado no le otorga el carnet de conducir, sería un Estado ciegofóbico entonces. Y la realidad es que el Estado no puede otorgar derechos que la naturaleza le niega. Porque además, ¿qué le impiden a dos personas del mismo sexo irse a vivir juntos? Nada, nadie. ¿Qué le impide a tres personas del mismo sexo irse a vivir juntos? Nada, nadie. ¿Qué le impide a esas personas dormir juntos? Nada, nadie. Entonces, ¿para qué se quieren casar? No, bueno, porque la herencia. ¿Qué impide a alguien que esté hereditariamente en favor de un vecino, de un tercero, de un compañero? Nada, nadie. Pero además de eso, con el matrimonio no solamente se diluye la noción del matrimonio de verdad en cuanto a ideal alcanzar, porque se lo equipara y se lo compara con cualquier unión, con cualquier amontonamiento circunstancial y antinatural o provisorio, sino que además de esa unión, si le damos los derechos que la naturaleza les niega, pero que el Estado artificialmente les otorga, lo que vamos a lograr, entre otras cosas, es que esa pareja pueda adoptar niños, con los cuales vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un experimento y sometemos a los niños a ese experimento que no sabemos qué puede salir de allí. Y en realidad la adopción no es un derecho de los padres, es un derecho de los niños. O en todo caso es un derecho de los padres que se subordina a los intereses de los niños. Tenemos en el libro algunos datos interesantísimos, entre 5.000 casos. Ustedes saben, la comunidad homosexual es entre el 1,6 y el 2% de la población. Sin embargo, de los niños que han crecido en familias que han crecido mediante vínculos homoparentales o de homosexuales, el número de homosexualidad de esa generación se eleva al 35%. No es que es inocuo, es ajeno, es indistinto. No. Aparecen luego tendencias que son muy claras, visibles y que no son no auspician el futuro más venturoso para el niño que crece en ese seno. Independientemente de eso, todo lo que yo acabo de decir, con muchos otros argumentos que puedo seguir dando, me va a hacer ganar a mí con mucho esfuerzo y mérito el apodo y el mote de homofóbico. Otro engaño pseudocientífico. La homofobia no existe. ¿Cómo no existe la homofobia si yo veo y escucho que la homofobia no existe? La homofobia, como su nombre lo indica, es una fobia.
Y las fobias son enfermedades psiquiátricas, y las enfermedades psiquiátricas están clasificadas, definidas, delimitadas taxativamente en los manuales de psiquiatría. El manual de psiquiatría último es el DSM-5. En ningún manual de psiquiatría figura la homofobia como una fobia. Figura la fotofobia, la claustrofobia, la aracnofobia, qué sé yo, todas las fobias que están reconocidas científicamente. La homofobia no existe como tal, es un insulto político, es un agravio, es una etiqueta de carácter peyorativo que pone el lobby de género para tratar de estigmatizar o para tratar de desacreditar a todo aquel que se opone a sus planes o que está en desacuerdo con su agenda. Con un agravante, ellos, al que piensa distinto de ellos, lo destratan acusándolo y culpabilizándolo de padecer una enfermedad. O sea, patologizan el pensamiento disidente. ¿Quiénes patologizan el pensamiento disidente? Los que se dicen militantes de la tolerancia y la diversidad. Todo este mismo cúmulo de trucos y de artimañas las podemos apreciar en cualquier tipo de discusión donde esté la ideología de género en el medio. Por ejemplo, en las marchas feministas es muy habitual que se convoque a la gente para que acuda en solidaridad con una mujer que, por ejemplo, ha sido golpeada por su marido o que ha muerto, etc. Muy bien. Se hace una marcha. ¿Una marcha para qué? Una marcha en solidaridad con el más débil. Ante una disputa física, obviamente el hombre tiene primacía física y la mujer lleva la peor parte, es la más débil ante una agresión. Entonces marchemos en solidaridad para con la parte más débil del conflicto. Pero resulta que en todas esas marchas, sin excepción, lo que se pide rigurosamente es que se legalice el aborto. Entonces, hacen una marcha para solidarizarse con el más débil ante una situación de incidente físico, pero lo que piden es matar al más débil de todos, que ni siquiera se puede defender. Entonces, fíjense cómo el engaño es permanente, y para imponer el aborto hay una catarata de trucos lingüísticos que constantemente se difunden y defienden desde los medios de comunicación. Dicen, el aborto es la interrupción del embarazo. Primero nos dicen así para no escandalizar a nadie. Nos dicen que es un homicidio, que hay persona humana desde el momento de la fecundación, que hay una persona humana que tiene una entidad propia y distinta de la madre, una genética, todo eso no lo mencionan, simplemente mencionan que el aborto es la interrupción del embarazo. El aborto no es la interrupción del embarazo, porque la interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Si yo ahora me voy al baño y vuelvo en 2 minutos y sigo con la charla, la interrumpo durante 2 minutos y después la reanudo. Si hay un partido de fútbol y se agarran a trompada a los hinchas de la tribuna y el referí interviene la policía y suspende 15 minutos el partido, interrumpe el partido se interrumpe y luego se reanuda 15 minutos después. Pero con el aborto el embarazo no se reanuda. No hay una interrupción del embarazo. Con el aborto, el embarazo termina de manera irreversible. ¿Y por qué con el aborto el embarazo termina de manera irreversible? Porque la muerte o el homicidio es un hecho irreversible. No hay reanudación, por consiguiente no hay interrupción. Pero fíjense cómo lo presentan en lenguaje amable. Es la interrupción del embarazo. No es lo mismo decir el homicidio infantil. Despenalicemos el homicidio infantil. Despenalicemos el homicidio del niño agravado por el vínculo. No, interrupción del embarazo. Y además lo disfrazan de derecho de la mujer. La mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo. Sí, por supuesto, de su cuerpo. Pero el niño es un tercero. ¿Quién sos vos para decidir por una mujer embarazada si esa mujer tiene que ser mamá o no? Dejala que aborte si quiere. ¿Quién sos vos para meterte en la panza de ella? ¿Quién sos vos para decidir si una mujer embarazada debe ser mamá o no debe ser mamá? Dejá que ella decida si luego quiere ser mamá. Es que haya otra trampa en el debate. No se trata de que si esa mujer va a ser mamá o no va a ser mamá. Esa mujer ya es mamá. Ya es mamá en estado actual. Todo lo que rodea el debate del aborto está rodeado de falsedades, valga la redundancia, así como todo lo inherente a la ideología de género está rodeado, impregnado de falsedades y de distracciones para desenfocar el debate. Y todo esto acompañado de un sentimentalismo y de un martirologio y de un discurso sensiblero. Claro que lo que yo estoy diciendo es discriminativo.
Y si la palabra discriminación hoy tiene una connotación negativa. La discriminación en muchos lugares está castigada, está penada. Sin embargo, la discriminación es un acto de la inteligencia. Ustedes han tenido la generosidad de estar hoy acá, con este calor y en esta hora, y han discriminado, por consiguiente, otras actividades que podrían estar en este momento desarrollando. Podrían estar en su casa, podrían estar mirando televisión, podrían estar paseando, podrían estar comiendo un helado, podrían estar recostados, podrían estar haciendo cualquier otra cosa que les cause placer o no. Sin embargo, o están con un amigo y con su familia y han discriminado todas esas posibilidades para elegir hoy estar acá. Si esa discriminación es buena o mala, justa o injusta, si hicieron bien o si hicieron mal, si se están divirtiendo o están perdiendo el tiempo, eso es otra cosa. Uno cuando elige se puede equivocar o puede acertar, pero la discriminación como tal es un acto de la inteligencia, forma parte del discernimiento. Discriminar es diferenciar, es entender, es distinguir. Sin embargo, se nos ha hecho creer ahora que discriminar es algo malo per se, cuando la discriminación no es ni buena ni mala, es una potestad de nuestra libertad y de nosotros mismos elegir qué caminos queremos tomar o qué cosas queremos elegir. ¿Tienen redes sociales? Bueno, entonces tienen Facebook, me imagino. ¿Sí o no? Bueno, entonces lo van a agregar a Agustín Laje, y me van a agregar a mí. A mí me van a encontrar más difícilmente porque Facebook no me deja llamarme como Nicolás. Así que me van a ubicar como Nicky, N-I-C-K-Y. N-I-C-K-Y, Nicky Márquez. Fíjense que para alguien que escribe un libro contra la ideología de género, llamarse Nicky no es el apodo más viril que me pudieron haber encontrado. Ustedes saben que durante el gobierno de Cristina Kirchner todo esto fue impuesto en Argentina. Argentina es la banderada, es la meca de la ideología de género. Quiero aclarar una cosa a favor del matrimonio Kirchner, que vale la pena decirlo. Se respetó el rol de los géneros. Eso realmente durante la dinastía Kirchner eso se respetó, porque Cristina Kirchner robó lo mismo que su marido, que Néstor, o sea que hubo una proporcionalidad en el latrocinio, de manera tal que no podemos decir que acá hubo un favoritismo por parte del género. Por partes iguales saquearon el país en cantidades equivalentes, ¿no? Pero entre las novedades que tenemos en Argentina, donde por ejemplo el goleador de hockey femenino es un hombre disfrazado de mujer y juega contra las mujeres con la fuerza física propia que él tiene y midiendo 2 metros y con los músculos de un hombre, y obviamente gana todos los partidos y todos los triunfos, etc. Entre otras de las curiosidades que tenemos ahora en Argentina gracias a la ideología de género impuesta. En el Facebook tenemos 52 identidades de género y uno se puede presentar públicamente en la red social más importante del mundo con todo este numeroso, frondoso y imaginativo repertorio. Fíjense, uno puede elegir ser femenino, masculino, androgynix. La X es una consonante que se utiliza como vocal genérica o universal para incluir a todos los sectores. Androgynix, andrógino, andrógina, transmasculino, transfemenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero femenina, transgénero masculino, queer. ¿Queer saben lo que es? Después Agustín le explica. A mí me da vergüenza. Intersex, intersexual, ninguno también, uno puede elegir. Ninguno, hay que tener baja la autoestima. Después sigue neutro. Yo cuando lo leí pensé que era el perfil de Michael Jackson. Pansexual varón, pansexual mujer, mujer, hombre, varón, lesbiana, gay, asexual. Asexual mujer, asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual, poliamorosa, poliamoroso, estos se acuestan con cualquiera. Mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba. Mujer heteroflexible. Mujer heteroflexible. Yo cuando leí esto pensé que es una mujer trapecista. Acrobática.
mujer heteroflexible, varón heteroflexible, lesbo flexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer y cisexual varón. Yo todavía no elegí la mía, pero total Nicky se puede llamar cualquiera, se acomoda a cualquier, es como un apodo plástico. ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos señalando, todo esto que estamos mencionando con el Che Guevara, la revolución comunista, todo este fantasma? ¿Qué tiene que ver? Miren, en el siglo XX, las guerrillas y el terrorismo quisieron tomar el poder de cada uno de nuestros respectivos países por la vía de la fuerza y de la violencia. Los montoneros atacaron a Argentina, el MIR atacó Chile, el Che Guevara atacó Bolivia, los Tupamaros atacaron Uruguay, Sendero Luminoso y el MRTA atacó Perú. El Salvador tuvo su guerra civil con el Frente Farabundo Martí, su acuerdo de paz hizo en el año 92. Y ustedes padecieron y padecen a los asesinos de las FARC y del ELN. Todas esas guerrillas tenían un propósito, tenían una pretensión, querían llevar adelante tomar el poder para imponer una revolución comunista. Fueron derrotadas militarmente casi en su mayoría. Prácticamente en todos lados perdieron en toda la línea. Fueron derrotadas militarmente y además fueron derrotadas en el discurso. Pero hay un asunto interesante. Si yo quiero hacer una revolución militar, mi enemigo, si yo quiero hacer una revolución militar, una guerra de guerrillas, una insurgencia armada, quiero cambiar el paradigma y tomar el poder por la fuerza, mi enemigo natural son las Fuerzas Armadas de cada nación, de cada país. El enemigo de una guerrilla revolucionaria son las Fuerzas Armadas de cada país. ¿Por qué razón? Por la siguiente razón. Porque las Fuerzas Armadas son el brazo institucional armado que tiene la función de guardar, custodiar y defender el orden constituido ante una agresión externa o ante una agresión interna. Por consiguiente, el gran enemigo de las izquierdas del siglo XX fueron las Fuerzas Armadas. Y en el caso de Colombia, por la prolongación que ha tenido el conflicto en este país particularmente, probablemente lo sigan siendo. Y no solamente durante la guerra, sino después de la guerra, con una guerra jurídica, derecho humanista, tratando de satanizar a los militares, de encarcelarlos, en represalia por haber combatido y defendido al Estado, de toda una guerra. El gran enemigo de las izquierdas eran las Fuerzas Armadas. Pero como ahora ellos quieren hacer la revolución cultural, entonces no importa un pito a las Fuerzas Armadas, ya no importa lo que pasa en un cuartel. Si yo antes quería hacer la revolución militar, mi enemigo, mi antítesis, mi antagónico, eran precisamente las Fuerzas Armadas que custodiaban el orden establecido al cual yo quería subvertir. Pero si ahora yo quiero hacer una revolución cultural, mi enemigo no es un cuartel militar, mi enemigo para hacer una revolución cultural es la tradición cultural de un país. La antítesis de la revolución cultural es la tradición cultural de un país. La tradición cultural de un país es el cúmulo de valores que han sido dados, transmitidos como una antorcha de generación en generación. Si yo quiero cambiar los paradigmas de valores existentes y reemplazarlos por otros, tengo que reventar y atacar esa tradición. ¿Cuál es la tradición de nuestra civilización? Nuestra tradición es cristiana. Y cuando digo cristiana no me estoy refiriendo a un asunto ni teológico, ni metafísico, ni sobrenatural, ni religioso. Nosotros, los colombianos, los argentinos, los mexicanos, todo nuestro hemisferio, somos todos culturalmente cristianos, independientemente de que creamos o no en Dios o independientemente de que vayamos o no a misa. ¿Cómo es esto? Sí, de la misma manera en que un individuo que vive al Medio Oriente y no crea en Alá tiene una cosmovisión absolutamente coincidente y consustanciada con su con la religión respectiva de su país, de su lugar de pertenencia, va a pensar sobre la mujer, sobre la libertad, sobre la sexualidad y sobre un montón de valores que le podemos preguntar en coincidencia con su religión, porque culturalmente ese es su lugar de pertenencia. Nosotros somos cristianos independientemente de que creamos o no en Dios, independientemente de que comulguemos, independientemente de que Dios exista o no. Si nosotros le preguntamos a alguno de aquí o que esté por fuera una serie de cosas, él va a responder en clave cristiana. Vas a ver que robar está mal. Vas a ver que codiciar los bienes ajenos está mal. Vas a ver que mentir es malo, que matar es malo, que hay que honrar al padre y a la madre. Eso lo va a entender enseguida, lo va a decir, lo va a defender, lo va a sostener. Vas a ver que no es de caballero andar mirándole la cola a la mujer del prójimo. Va a tener una cosmovisión cristiana aunque no crea en Dios. Esa tradición de valores, la civilización cristiana es lo que quiere atacar la izquierda.
¿Dónde termina cada marcha de género? Cada marcha de género, cada marcha LGBT, cada marcha Ni Una Menos, cada marcha feminista, cada marcha del orgullo gay. ¿En qué lugar físico terminan esas marchas? Esas marchas terminan en la iglesia de la ciudad de turno donde la marcha se realiza. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la iglesia? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia? Golpean a una mujer, anda a protestarle al fiscal, al comisario, a la Cámara de Diputados que no sanciona leyes suficientes. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque la iglesia sintetiza, simboliza, representa el cúmulo de valores que yo quiero reventar. Y necesito mostrar esa foto de gente que se quiere liberar de la opresión que nos ha sido impuesta por esta institución. Aunque eso sea mentira, sea falso, y no haya en ningún lugar del planeta tantas libertades como las hay en la civilización occidental y cristiana. Aunque en ningún lugar del planeta un homosexual tenga tantas libertades como en otra civilización. Y aunque en ningún lugar del planeta una mujer tenga tantas libertades y tanto avance personal, profesional, económico y político como en nuestra civilización. Sin embargo, ninguna marcha termina en una mezquita, donde la mujer no existe políticamente o jurídicamente y donde el homosexual directamente es sancionado con pena de horca. No, va a atacar a las instituciones que representan a la civilización que ellos quieren reventar. Porque esa institución es la institución por excelencia dadora, difusora y defensora de los valores cristianos que a mí me interesa suplantar. Y la otra gran institución que yo quiero reventar es la familia. ¿Por qué? Porque la ideología de género además se impone desde el Estado. Se impone desde el Estado y se impone en las currículas escolares, en los textos escolares, en los niños. Ustedes saben que en toda América Latina hay un movimiento muy fuerte con Mis hijos no te metas, porque están adoctrinando el género a los niños desde la más tierna infancia para engañarlos, y de esa manera están subvirtiendo el principio de la patria potestad, del cual los padres educan a sus hijos en sus valores en su casa. Y accesoriamente y complementariamente el Estado, los establecimientos educativos, educa a los niños en materia formativa de ciencia, pero en valores se educan en casa. Y sin embargo se está subvirtiendo ese orden y es el Estado el que está educando a los niños en género. Sin embargo, hay un antídoto. Cuando ese niño vuelve a la casa, si la familia está armada, sólida, constituida, y hace un seguimiento de qué es aquello que está aprendiendo el niño, qué es lo que se le está enseñando, qué es lo que está leyendo, qué es lo que charlaron en clase, entonces la familia va a estar atenta, va a poder hablar, hacer una reunión de padres, va a poder hablar con la maestra, o va a poder decirle al niño: no, momento, esto no es así, esto es lo correcto según nosotros pensamos. Entonces la familia sigue siendo un antídoto a la imposición institucionalizada de la superstición del género. Pero si reventamos la familia, ese niño no va a tener ningún refugio y vamos preparando un montón de generaciones que son verdaderos esclavos del sistema, que no tienen dónde refugiarse ni psicológicamente, ni afectivamente, ni mucho menos culturalmente. Entonces se fomenta la destrucción de la familia a través de la guerra de los sexos, que tiene que ver con la exacerbación del feminismo y la muerte al macho y muerte al heteropatriarcado y muerte a todo aquello que Agustín mencionó hoy, con un montón de cosas más para ampliar que están en el libro. Se va fomentando la destrucción de los lazos psicológicos y afectivos a través de la legalización de la pedofilia, del incesto. Se va fomentando la agresividad, generando la guerra entre el marido y la mujer, viendo a la pareja no como un complemento, sino como una disputa, y la agresividad interfamiliar fomentando el aborto, así que la madre mata al niño. Miren, lo que acá se trata de destrozar por cualquier vía es la familia en clave tradicional. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo enorme. Ustedes saben qué difícil que es mantener a la familia a pesar de las crisis y los desgastes, el matrimonio, la pareja. Quisimos presentar esta tesis, vincular todo esto que está pasando con una verdadera connotación político-ideológica que está detrás, y de esto es lo que nos ha llevado a recorrer un montón de países. Hoy tenemos la suerte de estar acá. Que Dios los bendiga y gracias por su tiempo.